Carlos Palafox, la conferencia fue importante, muy interesante, hubo muchos datos y elementos de análisis. Sin embargo, hay cosas que obviamente tienen que profundizarse. Entiendo que en la presentación que hiciste se dejaba entrever que en México la educación en relación a otros países no está tan mal. Estamos, digamos, en general bien, y que por la referencia que hiciste de panzazo, pues habría que más bien recuperar aquellos elementos positivos que negativos para poder entender lo que es la educación en México. Pero, a ver, la apreciación es, ¿estamos bien en la educación en México? Bueno, bien es una acepción demasiado global. El fenómeno educativo es sumamente complejo como para emitir un juicio de valor que lo englobe por completo. Hay educación inicial, educación preescolar, educación primaria, educación secundaria, educación media superior, educación superior, posgrado. No podemos meter en un solo saco toda la educación y emitir un juicio de valor lapidario que ponga en tela de juicio el esfuerzo de generaciones y generaciones de maestros, de maestras, de padres de familia, de autoridades, de investigadores, de un solo plumazo, cuando venimos de un estado de situación real donde hace 100 años México era el 80% de analfabetos, como yo mencionaba. Entonces, la educación, si tendríamos que reducir a un diagnóstico muy general, yo diría que la educación mexicana responde a las condiciones sociales generales del país. No es ni mejor ni peor que lo que las demás variables del desarrollo nacional observan. Hay algunas partes en las que estamos bien, evidentemente, lo que es la educación preescolar, sobre todo la educación básica. Tenemos indicadores bastante importantes, regulares o buenos, pero tenemos algunos problemas con el rezago educativo de los mayores de 15 años o más, o tenemos problemas con la investigación y el desarrollo, que también se observa niveles de inversión pública bastante reducidos en comparación con otros países. O sea, hay áreas de oportunidad y hay otras que hay que apuntalar y no perder. En estos juicios lapidarios de la educación, el riesgo que corremos es desconocer y dejar de lado aquello que hemos logrado construir a lo largo de tantos años. Bueno, totalmente de acuerdo. Es decir, es buena, o más que decir buena, porque tendríamos que decir buena y mala, responde a las condiciones en nuestro país, pero en relación al resto del mundo, es decir, en este mundo globalizado, pues evidentemente que se tienen que hacer comparaciones. Tú hablabas de que estábamos en un lugar 57 en general, ¿no? En el mundo, lo que indica que estamos bien en general, a eso me refería un poquito. Y la otra es, la propia OCDE ha dicho que no es un problema de recursos, particularmente en países como el mexicano, donde hay un sistema educativo muy grande, donde hay un presupuesto relativamente suficiente, digamos, para las necesidades, sobre todo urbanas, sino que refiere a otros elementos que tendrían que ver tal vez. Hay un sistema educativo muy grande, donde hay un presupuesto relativamente suficiente, digamos, para las necesidades, sobre todo urbanas, sino que refiere a otros elementos que tendrían que ver tal vez con la relación didáctica, maestro-alumno en el aula, en la escuela, y la relación escuela-comunidad tal vez, de tal manera que pudiéramos decir que se requeriría para poder abordar el problema de deficiencia en algunos sectores de la educación, que junto con los exámenes, junto con el instrumento estandarizado que se aplica, que nos indica cosas, pudieran hacerse investigaciones concretas, específicas de aquellos lugares necesarios, pero también proyectos de intervención. Algo que tú mencionaste de los cubanos, me ha tocado verlos aquí en México, como cuando están trabajando un curso, se dan cuenta que un estudiante está atrasadito y le echan un montón, le dedican más tiempo, le aportan más elementos, le tratan de dar más herramientas
para poder ir como resolviendo ese problema de atraso. ¿No será esa la situación de que necesitamos investigaciones específicas de corte cualitativo, pero también proyectos de intervención en lugares donde se requiera? Bueno, obviamente nada sustituye al docente y a la acción del docente. Pero en esto del juicio de valor que uno hace sobre la educación cubana hay que ser cuidadosos en términos de no generalizar particularidades. La diferencia de la educación cubana con relación al resto de América Latina, que es verdaderamente sustantiva, no necesariamente pasa por las estrategias pedagógicas específicas que se dan en un momento dado, sino por la política de Estado. O sea, si Cuba tiene rendimientos superiores al resto de América Latina es porque apostó por la educación hace 40, 50 años. Cuba, en los primeros años posteriores al movimiento armado, ataca frontal y definitivamente el analfabetismo. Hace 40 años. Hoy día el nivel educativo de los cubanos, que es parte de ese capital cultural que yo hablaba, es de segundo, tercero de facultad. Ese es el promedio del país. No necesariamente las estrategias concretas de un hecho X, sino es todo una política de Estado. Por eso hoy día Cuba tiene un rendimiento educativo en cualquier escenario donde usted lo ponga, porque tiene un capital cultural superior, que eso no delimita que no observemos también sus prácticas concretas, pero hay que ser cuidadoso en los porqués de los comportamientos generales. Se deben a políticas, realmente políticas de Estado, que tomaron hace 50 años. Bueno, pero es la paradoja. Cuba tiene muy pobres sus bibliotecas, no tiene en general internet, ¿no? Entonces, ¿qué tiene Cuba? Autoritarismo, una idea de que hay que estudiar ciertas cosas. O sea, yo no, si bien es una política de Estado, pero tenemos en Cuba una dictadura que no permite una formación de la gente más libertaria, más de respeto a las diferentes opiniones. ¿Cómo está ese asunto? Bueno, habría que tratar de, en lo posible, de separar los dos pero elementos. Juntos, ¿eh? Sí, están juntos, son mezclados y no en la realidad no se puede separar. Pero lo que no podemos negar es que el nivel educativo de los cubanos es de segundo de facultad. Más allá de que si lo han hecho a través de una dictadura, de un autoritarismo, de lo que sea, el hecho concreto es que los cubanos en promedio tienen segundo de facultad y nosotros tenemos primero de prepa. Es una diferencia que impacta los rendimientos en todo el sector educativo. Seguramente China también va a tener ese tipo de resultados, no hay un partido único ahí, pero lo que le quiero preguntar es lo siguiente: ¿qué tan nocivo ha sido este duopolio, gobiernos federales, estatales, y esta lastre que arrastra, digamos, con el sindicato de profesores, especialmente con el Bester Gordillo? Usted muy bien decía que había que separar una cosa y la otra. A ver, ese es un tema recurrente en las entrevistas, ¿no? Sí. Una entrevista que se precie de ser objetiva, que se precie de sea seria, debe de tocar el tema sindical en el caso mexicano. Ahora bien, los sindicatos son instancias legítimas de representación de grupos sociales. Aquí y en la mayor parte de los países desarrollados y occidentales existen como un mecanismo a través del cual la sociedad canaliza una serie de inquietudes que corresponden a un sector de la población. O sea con estos líderes o con otros, de todas maneras va a haber una representación. Cuando esa representación adquiere un protagonismo que va más allá de los legítimos derechos de sus agremiados, es cuando se rompe el equilibrio de fuerzas.
Dicho de otra forma, cuando en el sexenio pasado hay un acceso y una negociación entre la Presidencia de la República y el liderazgo sindical, ahí se rompe el equilibrio, porque esa negociación debe ser entre la dirigencia sindical y el oficial mayor, quien es el encargado de la administración de los recursos humanos del sector educativo. Así era antiguamente. Pero la dirigencia no nada más pasa por encima del oficial mayor, sino pasa por encima del secretario y acuerda directamente con el presidente de la República. Ese es un sobredimensionamiento del ámbito de la política educativa. Quien es responsable de la política educativa según la ley orgánica de la Administración Pública Federal es el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Educación Pública. Si la representación sindical aporta, construye, define líneas de acción en materia de política educativa, bienvenidas. Pero no esa es su competencia. Su competencia es la defensa y representación de los intereses legítimos de sus agremiados. A eso se concreta. Se lo voy a poner más práctico, más nítido que el agua. Imagine usted que la política sobre la prevención y eliminación y control del VIH-Sida, de la diabetes, del H1N1, la dictara el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud. Óigame, por favor, eso compete al ministro de Salud, al secretario de Salud, determinar la política de salud de México. Compete al secretario de Educación determinar la política educativa de México. El sindicato ha hecho aportes, pero rebasando de alguna forma, porque las condiciones políticas así lo han determinado, el ámbito y la esfera que le corresponde. Efectivamente ahí hay que redimensionar el espacio de negociación del sindicato para que represente lo que le es natural en cualquier parte del mundo y no la definición de la política educativa mexicana. Algo que nos ha interesado mucho aquí es el papel que juega o que debe jugar la educación normalista, las escuelas normales, pero también las UPN. Hay un proceso de descentralización muy lento tal vez, pero finalmente la gente se pregunta, bueno, ¿qué papel debe jugar la escuela normal hoy y la UPN para, digamos, coadyuvar a que se mejore la educación en México? Bueno, mire, yo en realidad desde la perspectiva internacional no estoy muy avesado en esta dicotomía que usted me plantea. No conozco las tripas de cuáles son los pesos y contrapesos que se dan en este compartir la formación docente dentro de la UPN y las escuelas normales. Lo que sí es que pienso yo que en términos generales hay que cambiar el O por un I. O sea, no es ni una cosa ni la otra, sino los dos juntos como una alianza para poder mejorar los niveles educativos y la formación docente, incorporando los avances de las tecnologías, pero no tan solo los avances de las tecnologías, sino los cambios en la estructura social que permitan que la educación sea relevante para los chicos en función de lo que ellos están viviendo en el diario, en su casa, en la calle, en las redes sociales, y que no vayamos, como es normal, atrás siempre de estos desarrollos, o sea, buscar la forma que ya sea la UPN o las escuelas normales estén en constante vigilancia y actualización de sus programas en función de esta realidad social. Aunque es un deber ser, porque el presupuesto para la UPN ha ido a la baja y el presupuesto para las normales hace algunos años
como que ha habido una recuperación. Hay un mucho mayor control en las normales. Las UPN cada vez están siendo como abandonadas a la suerte. En todo el país son 76 unidades, pocas están considerando universidades estatales, etcétera, pero no hay recurso. Inclusive las UPN están utilizando programas como de sobrevivencia, como que no hay una política clara al respecto del papel que debe jugar, particularmente la UPN, como que las normales está un poco más definido el asunto. ¿No tiene usted información? No, la verdad es que para qué. Bueno, quizás es la última, no está cansado. No. Todo esto que usted ha hablado de separación, sindicato, Secretaría de Educación Pública, la necesidad de una escuela distinta, etcétera, ¿no tiene que ver también con desmontar este sistema corporativo, clientelar que tenemos en México, que todo el mundo le debe algo al gobierno, todo el mundo le debe algo al sindicato, y entonces tenemos una parálisis, ¿no? Que difícilmente podemos concretar un tipo de ciudadanía como en España, porque salen a las calles, aquí salen a las calles exigiendo algo, es un caudillo el que está detrás, etcétera, ¿no? ¿Cómo desmontar este país para ser un país de respeto a los derechos de la gente, un país productivo, un país que tenga buena hacienda, ¿no? Etcétera, etcétera? ¿Cómo se plantea usted el problema este? Porque me parece que esta es la cereza del pastel, ¿no? Podemos darle vuelta a muchas cosas, pero creo que es el régimen político lo que nos tiene de alguna manera maniatados. Bueno, hay un... Usted menciona con mucha claridad un fenómeno que habría que buscar la forma de redefinirlo, pasar de la concertación y negociación a partir de cuotas de poder a la meritocracia, ¿no? O sea, que el acceso a los niveles de decisión sea realmente un proceso a partir de los méritos que corresponden a cada uno de los posibles candidatos a ocupar puestos de dirección, supervisión, jefaturas de sector y superiores. En la medida en que logremos avanzar en ese sentido, obviamente tendremos mayor profesionalización de las estructuras de decisión y de dirección del sistema educativo. Si estos niveles son el producto de otro tipo de negociación, obviamente eso va a seguir siendo un obstáculo para el desarrollo del país y para el desarrollo de la política educativa, porque posiblemente esté respondiendo en su momento concreto a intereses concretos que no necesariamente responden al interés educativo y al interés de la nación. ¿Habrá cambios con el nuevo gobierno? Es una oportunidad, es una oportunidad. Ciertamente el gobierno que viene se le puede observar muchas aristas que no son del todo las más recomendables por muchos sectores de la sociedad y por mucho de su experiencia, pero también hay que reconocer que hay otros aristas en las que ha probado saber ser gobierno, gobernar, ¿verdad? Tomar decisiones, algunas equivocadas obviamente, pero actúa. Unas malas y otras peores. Algunas malas, algunas peores, pero algunas que nos han llevado del 80% de analfabetos, porque ahí es donde toma la sociedad, el partido que va a tomar ahora las riendas del país, y nos lleva al 6% de analfabetos, ¿no? Gracias. Bueno, pues le agradecemos mucho el tiempo. Sabemos que está deprisa, tiene que irse a Culiacán, pero nos ha dejado una experiencia interesante que nos da una visión muy completa, aunque haya que profundizar en ella, sobre lo que está pasando en la educación mexicana y la necesidad de evaluarla para mejorarla. Le agradecemos mucho, doctor, de veras que mucho. No, pues yo el que agradece soy yo, porque es la oportunidad de compartir y sobre todo a través de estos medios llegar a más gente para tratar de motivar un debate y una discusión
que no sea el debate de lo circunstancial, de la educación es nefasta, porque no es así. O sea, es un fenómeno tan amplio, tan complejo, que merece que nos centremos seriamente a analizarlo y a discutirlo, ¿no? En beneficio de los chicos que son y del país en su conjunto. Gracias a ustedes. Muchas gracias. A un hecho inusitado en la historia de la cultura y de la educación en el estado de Sinaloa. Hemos logrado hacer contacto con el Colegio de Sinaloa, y por primera vez en su historia el Colegio de Sinaloa, las cátedras magisteriales salen de la ciudad de Culiacán para trasladarse, como en esta ocasión, a la parte sur del estado, para poder abrevar del conocimiento, de la cultura, de los magníficos elementos que se trasladan desde diferentes partes del mundo a la ciudad de Culiacán. Y en esta ocasión, gracias al Colegio de Sinaloa, lo podemos tener distinguidas personalidades relacionadas, en este caso, con la educación aquí en esta parte del estado. Y no nada más Mazatlán, sino que también la parte norte, la ciudad de Los Mochis, también se va a ver beneficiada con esta acción. Por lo cual, quiero rendir un sincero reconocimiento y desde luego un agradecimiento al presidente del Colegio de Sinaloa y a uno de sus miembros más distinguidos, como lo son el licenciado José Ángel Pescador Osuna y don José Ángel Espinosa Perusquilla. Muchas gracias. Para nosotros como docentes y desde luego también para nuestros estudiantes es una magnífica oportunidad estar conviviendo aquí con supervisores escolares, con jefes de sector, con directores de los 3 niveles como lo son preescolar, primaria y secundaria. Es un alto honor contar con todos ustedes y también a todos ustedes agradecemos su presencia. En esta ocasión y por primera vez en la historia, soy muy reiterativo, pero la verdad es que es un alto honor haber obtenido este logro, que se encuentre con nosotros una persona dedicada en mucho tiempo a la cuestión educativa. Contamos con nosotros con la presencia de Juan Carlos Palafox Pérez de Salazar. Nacido en el Distrito Federal, estudió Administración de Empresas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene maestría de evaluación educativa por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación de Santiago de Chile. Del 2005 al 2010 se desempeñó como consultor de la UNESCO en su representación en la Ciudad de México y en su oficina regional para la América Latina y el Caribe en Santiago de Chile durante 7 años, de 1997 a 2004. Asimismo, Juan Carlos ha sido consultor del programa de promoción de la reforma educativa en América Latina y el Caribe. En Chile, en 2012, de la representación de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. En México, 2008-2009. Y del Banco Mundial de 1992 a 1995. Además, ha realizado consultorías de 1992 a 2005 para los Ministerios de Educación y Cultura de los países de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, México y Uruguay. Ha sido funcionario de la Secretaría de Educación Pública en México durante más de 20 años, destacándose como director de programación educativa en el Distrito Federal por 16 años, de 1979 a 1995. Miembro ad honorem del Grupo Académico de Análisis de la Reforma Integral de la Educación Básica, la muy conocida RIEB, del 2009 al 2010, del Consejo Consultivo para la Educación Básica y del Grupo de Trabajo Académico Internacional de la Subsecretaría de Educación Básica del 2009 a la fecha. También ha participado en la iniciativa privada desde el 2010. Se desempeñó como representante por el Cono Sur de la tecnología MICLOS de captura de dióxido de carbono. Anteriormente ha sido consultor en materia de sistemas de información y evaluación educativa para Evaluarte de Santiago de Chile, 1999 a 2005. Ha sido también consultor del Centro para la Gestión Integral y Participativa
y Colibrí Consultores en Educación AC en México de 2010 y 2011. Actualmente, Juan Carlos es consultor externo del Centro de Políticas Comparadas de Educación de la Universidad Diego Portales en la ciudad de Chile a la fecha. Docente a nivel de posgrado en la Universidad de las Américas en la ciudad de Puebla de 2005 a 2008. También en la Universidad de Santiago de Chile de 1999 a 2004. A nivel licenciatura, se ha desempeñado en la Universidad Diego Portales y en la Universidad de Concepción, Campus Chillán, en Chile. Es autor y coautor de más de 20 libros y artículos sobre educación, dentro de los que destacan Primary School Quality in Mexico, publicada por Banco Mundial en su serie Abuse from LATHR, número 33. También ha elaborado el informe técnico del primer estudio internacional comparativo sobre lenguaje, matemáticas y factores asociados en tercer y cuarto grado. Recientemente, su libro La disputa por la educación escribió el artículo titulado El futuro de la educación mexicana, apoyada en su pasado y visto desde su presente, en Editorial Aguilar en 2011. Presento ante ustedes a nuestro conferencista Juan Carlos Palafox Pérez de Salazar. Bienvenido. Hola, buenos días. No sé si me escuchan o hace falta esto, allá atrás. ¿Se oye o no? Bueno, así mejor, ¿verdad? Bueno, pues gracias. Primero que nada, gracias al Colegio de Sinaloa por esta oportunidad que más bien es que yo me enriquezca a que yo les pueda dar algo a ustedes. Gracias al maestro José Ángel Pescador por el apoyo y por la invitación a poder compartir con ustedes algunos datos que nos permitan tener una visión un poquito más cercana de lo que es la calidad educativa y algunos de los indicadores a nivel internacional comparados con México. Voy a tratar de dividir mi presentación en varias partes. Sí, para que me oigan, porque si no, no me oyen. Y una disculpa de que vengo con guaraches, como ustedes pueden ver, pero no lo van a creer. Olvidé mis zapatos. Y además no tengo costumbre de usar zapatos, entonces por eso ya, ¿qué se le va a hacer? Pero bueno, es parte de la personalidad, dicen. Así es que es más sabroso andar de guarache. Así que me dan permiso, ¿verdad? Bueno, primero hablaríamos un poco del contexto, porque hacer juicios de valor a ciegas es un poco difícil. De hecho, ustedes pueden observar que actualmente en la prensa hay declaraciones, por ejemplo, yo recuerdo una que dice: la educación mexicana es un desastre. Han oído por ahí a un caballero de nombre, bueno, no me acuerdo el nombre, presentando un video que se llama De Panzazo. Bueno, yo quisiera plantearles a ustedes una serie de datos para que ustedes a lo largo de la presentación puedan ustedes hacer cualquier tipo de observaciones para ir construyendo una mejor visión de lo que es la educación mexicana. Y partiríamos un poco por situarnos dónde estamos parados, el momento actual de la educación mexicana y de la educación en general. Lo primero es el entorno es un vertiginoso desarrollo de las tecnologías de la información y la capacitación, y siempre hago la misma referencia. ¿Podría levantar la mano quién de ustedes no tiene celular? El maestro Ferrusquilla nos tiene, por acá otro, son 2 personas, y aquí alrededor serán 150 personas. Tenemos al menos 150 líneas telefónicas aquí. Hace 20 años no había ninguna, o si acaso la del hotel.
Eso puede darles una dimensión de dónde estamos parados en 20 años nada más. Cómo se ha desarrollado la comunicación. Muchos de ustedes, veo por ejemplo por ahí alguien que está chateando, y en este mismo momento que estoy yo conversando, algunos de ustedes pueden estar mandando mensajes a cualquier parte del mundo. Ese es un poco el entorno de donde estamos parados en tan solo 20 años de diferencia. Que da pie también a la globalización. Hoy día las marcas, por decir algo, todos tenemos acceso a consumir casi los mismos productos si estamos en la Ciudad de México, que si estamos en Buenos Aires, Argentina, que si estamos en París, que si estamos en Dakar, o en Senegal, o en cualquier otro país del mundo. El mundo se ha achicado. El cambio climático, hoy día todos hemos padecido, el país, México en lo concreto. Hay ciertas zonas de la República que tienen problemas de sequía, mientras otros tienen el embate de huracanes con una frecuencia distinta a la que se venía observando. Ha habido una variación aproximadamente de 1 grado a nivel mundial, y las proyecciones es que esto va a seguir avanzando y que los cambios climáticos van a ser mucho más complicados, lo cual también plantea un nuevo escenario a la educación. Múltiples emergencias sanitarias, ustedes recordarán la H1N1, la gripe, que nos tuvo a gran parte de la Ciudad de México con tapabocas y sin asistir a la escuela y sin asistir al trabajo, o el VIH, el SIDA, que plantean también nuevos retos al sector educativo para enfrentar este tipo de condiciones que emergen. La violencia generalizada, bueno, de eso yo creo que no les tengo nada que platicar. Es uno de los temas más importantes en México hoy día, después de que, según algunas cuentas oficiales, estamos hablando de 60,000 decesos, 60,000 hogares que se han visto afectados, ¿verdad?, por el deceso de hombres y mujeres mexicanas a partir de este incremento de la violencia. Hay nuevos roles sociales también. No sé en qué estado está el estado de Sinaloa en esto, pero por ejemplo el Distrito Federal ya se aceptan los matrimonios entre ser caballero y caballero o dama y dama. Hay un ingreso generalizado de la mujer al mundo del trabajo, lo cual genera una diferencia. La cantidad de hogares monoparentales cuyo jefe es la mujer también ha cambiado un poco el rol social de la familia. La desvinculación laboral, la modalidad sin seguridad, es algo que se incrementa cada día más. El contrato vía telefónica, vía email, donde uno no requiere estar en un puesto de trabajo, sino que desde su casa puede uno desarrollar cosas, con las consecuencias en términos de inseguridad y de inestabilidad laboral que eso plantea, pero también de desarrollo y de oportunidades. Y todo esto nos da un nuevo mundo donde la incertidumbre es lo cotidiano. Antes, en los 50, cualquiera era razonable pensar terminar la carrera universitaria e incorporarse a una empresa o al sector público, y no era aventurado pensar que ahí iba uno a durar los 30 años normales y se iba uno a jubilar en esa empresa. Hoy día eso para los jóvenes es totalmente fuera de contexto, ¿no? Bueno, estas condiciones plantean nuevas exigencias al sistema educativo. Hay un redimensionamiento del monopolio del conocimiento. Ustedes como docentes, muchos de ustedes que tienen que enfrentar a los alumnos diariamente, que tienen que trabajar con ellos, cuando ustedes les piden cualquier cosa, ellos teclean 3 cosas en Google, el nuevo tumbaburros, y les salen 500,000 referencias a un solo tema. Y muchas veces manejan ellos información mucho más avanzada y actualizada de la que nosotros podemos manejar.
Mientras nosotros somos migrantes hacia el mundo de la informática, ellos son nativos, ellos nacieron dentro de este mundo y nosotros somos migrantes, y por eso la diferencia en cuanto a la manera de afrontar este nuevo mundo, ¿no? El monopolio del conocimiento ya no es del docente, el conocimiento fluye por todas las redes, fluye por los medios masivos de comunicación, y los chicos tienen acceso a él de manera directa sin tener que pasar por el docente, lo cual nos plantea un nuevo reto. Hay un cuestionamiento a la validación social de la educación formal. Conforme se va avanzando en los niveles educativos, esa validación, hay una frase terriblemente lapidaria y fuertísima que dice, en el sentido más negativo de esto, ustedes seguramente la han oído, que más vale tres años de rey que 30 años de buey. Y eso pinta un escenario terrible en la sociedad mexicana. Nuevo rol del docente, o sea, esto plantea que el docente ya no es un constructor del conocimiento de los chicos necesariamente, sino que el conocimiento lo construyen ellos, y el docente es un animador de ese proceso, es una guía, es un catalizador, y la idea es volver a los valores, donde el docente sea un tutor, un formador de personas. Todo esto, lo que he conversado, nos deriva en un cambio de paradigma. La cuestión es, ¿la educación que queremos o la educación que necesitamos? Antes planteábamos la educación como un medio para acceder a mayores niveles de desarrollo. Hoy día es de la educación para el bienestar a la educación para la viabilidad y la sobrevivencia de la especie. Si no nos ponemos las pilas, si la sociedad en general no toma con seriedad algunos de los elementos de contexto, estos muy posiblemente nos rebasen. Ciertamente la humanidad y la naturaleza genera sus propios antídotos ante nuevas circunstancias. Lamentablemente algunos problemas que el ser humano ha generado, no sabemos si el antídoto va a llegar a tiempo o lo que va a llegar a tiempo es la propia destrucción de la especie. De ahí que hay que tener una conciencia distinta ante un escenario distinto. Y obviamente el sector educativo tiene mucho que ver con este tema. Un poquito me voy a ir entrando ya al tema de la educación, a una experiencia de cómo se programó, cómo se planeó en algún momento dado lo que para algunos con posterioridad se ha transformado en meros trámites burocráticos o requisitos, pero en su momento tuvieron toda una interpretación intelectual para poder superar los problemas del sector educativo con oportunidad para que todos los niños tuvieran acceso a la educación por allá de los años final de los 70, principios de los 80, que nos llevó a uno de los mejores indicadores de la educación mexicana en el contexto. Si nos ponemos en una línea de tiempo, porque en educación siempre, al menos, podemos hablar de un año, no de políticas que abarquen menos de eso. No hay varitas mágicas, sino que al menos tenemos un ciclo que dura un año, que si no, para poder impactar la educación secundaria son 3 años, para que el alumno pueda enriquecerse a lo largo de esos 3 años y el producto final sea afectado realmente. En el caso de primaria, pues son 6 y así sucesivamente. Bueno, en esta línea se parte con uno de los componentes que ustedes bien conocen y que posiblemente sea un engorro, la 911. Ese formulario nace a principios de 1970, o sea, desde entonces en México existe planeación educativa.
no es un trámite burocrático. Para muchas personas pueden decir, hay un formulario más, pero ese formulario más permite la definición de las necesidades a partir de una proyección estadística de cómo se comporta cada uno de los municipios, cada uno de las zonas escolares, cada uno de los estados, y permite construir lo que es un programa regular o la programación detallada que ustedes deben de conocer. Pero no es mágico, sino es en función del formulario que ustedes llenan. Un segundo momento en la planificación educativa, y que posiblemente para ustedes es pues otro trámite más, o para algunos de los funcionarios que han venido después, es un trámite que hay que hacer, pero que no tiene sentido, es las famosas inscripciones anticipadas. ¿Ustedes han oído hablar de febrero, mes de las inscripciones? ¿Sí? Ah, pues yo soy el papá. Así es que si tienen a alguien que culpar, aquí está. 1979, febrero, mes de las inscripciones, se hizo por primera vez para el ciclo escolar 80-81. Y lo que pasaba era muy simple. En aquel entonces el licenciado Fernando Solana, que acababa de llegar a la Secretaría de Educación Pública, se encontró que 60 años después de la Revolución Mexicana, a ver si lo están escuchando, que se dice fácil la Revolución Mexicana, a ninguno de los que estamos aquí nos tocó vivirla. Juan Joel, a ver si te reciben señal. Hay que ubicar que en ese movimiento armado, según algunos autores, murieron, desaparecieron o se fueron del país 800,000 mexicanos. No, sumados todos los movimientos armados cruentos de América Latina del siglo XX, sumados todos, no dan la mitad. Es que ellos deben de recibir la señal. O sea, de ese tamaño fue la revolución de la cual hablamos como referencia a las películas de Pedro Armendáriz o el Indio Fernández. Pero la verdad es que en aquel momento había 15 millones de mexicanos y 800,000 murieron o se fueron del país. De ese tamaño es ese movimiento armado. Entonces, a partir de la reflexión que Fernando Solana hace, de decir, bueno, 60 años después y después de casi 1 millón de muertos, el artículo 3º es letra muerta, o sea, no se ha logrado la educación primaria como obligatoria, como lo define el artículo 3º. Entonces, ahí nace un grupo comandado por José Antonio Carranza, bueno, comandado por varios, dentro de ellos un sinaloense, que algunos de ustedes deben de conocer, Jaime Peña. Él fue coordinador del programa Primaria para Todos los Niños. Fernando Solana plantea 52 programas para atender toda la dinámica educativa, y dentro de esos 52, 12 declara como prioritarios, y dentro de esos 12 está el número 1, que es Primaria para Todos los Niños. Y ese programa conjunta a un grupo de expertos de alto nivel, en aquel momento, que diseñan un menú para atender a toda la República y lograr que el artículo 3º deje de ser solamente letra en la Constitución y que se haga una realidad. Todo ese menú de acciones, al llegar a la Ciudad de México, choca con una realidad totalmente distinta. La Ciudad de México, en aquel entonces alrededor de 18 millones de habitantes, hoy tiene como 23, es un país en sí mismo, y tiene que crearse un modelo especial para la Ciudad de México, y se lo encargan al tal Palafox, que está aquí enfrente. Y ahí nacen las inscripciones anticipadas como un ajuste del proceso estadístico. La estadística 911 permite la proyección del comportamiento de las distintas regiones del país. Las inscripciones anticipadas lo que hacen es ajustar con niños con un nombre y apellido que manifiestan expresamente qué es lo que quieren y dónde quieren educarse, los programas, y nace un programa adicional en términos de construcción, contratación de maestros, mobiliario, libros de texto, etcétera. O sea, no es gratuito el proceso de inscripciones anticipadas, sino que tiene un significado en términos de planeación.
Un tercer momento es el avance en todo este proceso, estos programas y esta producción y esta construcción de espacios educativos para que todos los niños ingresen a la escuela. Se le va dando seguimiento y viene un tercer momento que nos permite el avance de obra real en generar un programa adicional, provisional que se llama, para aquellas obras que estamos viendo o que veíamos en aquel momento que no se iban a concluir para el día 1 de septiembre, cuando se iniciaba el curso. Y finalmente un cuarto momento que era la realidad, o sea, el inicio de cursos. Y ahí nos daba un programa emergente, sobre todo en una ciudad tan caótica y tan diferente, desordenada, como era la Ciudad de México, pero que tenía de alguna manera su correlato en el resto del país. No era en absoluto ninguna señal. Esto se los cuento un poco para que compartir con ustedes que estas acciones o estos instrumentos de planeación no son gratuitos, sino que tienen un significado que lleva a la toma de decisiones, que impacta directamente que los niños puedan o no acceder a la educación primaria. Ah, perdón, no le digo siempre, hay un gol. Y estando un maestro presente, pues obviamente me corrige. Ahora entraré un poquito teóricamente a lo que es la evaluación. Los tipos de evaluación que tenemos es la formativa y la sumativa. La formativa es aquella que es a lo largo de todo el proceso y que los docentes son expertos en ella. Y la sumativa es la de término, cuando uno finalmente determina si los chicos lograron o no lograron los aprendizajes esperados. Hay, según su extensión, la evaluación global o parcial. Quiere decir que evaluamos toda la escuela o todo el sistema o solamente un aspecto de la función. Y esto va a ir relacionado un poco a los datos que posteriormente voy a expresar. Según los agentes evaluadores, interna, la autoevaluación cuando uno se evalúa a sí mismo, la coevaluación entre pares y finalmente la heteroevaluación entre distintos niveles. La externa, como puede ser el clásico PISA o enlace, que hablaremos un poquito más adelante sobre los datos según el momento de aplicación, cuando se hace diagnóstica al inicio, cuando se hace durante el proceso o la final. A ver, aquí estamos al aire. ¿Sí? Aquí estamos al aire, a ver si por favor nos puedes escuchar. Hable fuerte, maestro, ¿de quién le escuchamos? No, que está transmitiendo el radio. Aquí continuamos para terminar el paseo, digamos, teórico sobre los distintos tipos según el criterio de comparación de autorreferencia, referencia a norma o a criterio. Aquí sí me voy a detener un poco porque las evaluaciones generales, las que ustedes enfrentan y que de alguna manera se han ido transformando en una de las principales preocupaciones para ustedes, porque es donde se está haciendo los juicios de valor acerca de la educación mexicana y de la educación de sus centros escolares. Hay que entender con base a qué se hacen. Con referencia a norma, estamos hablando de las evaluaciones cuando se está fundamentalmente cuando se selecciona a los jóvenes, en el caso de las universidades para el ingreso. Lo importante es cada joven en qué lugar está con relación a los demás para poder definir un rasero a partir de cuál ya, de acuerdo con la capacidad instalada, hasta ahí llegan. No importa si los alumnos conocen o no conocen realmente el currículo, sino es para discriminar. Y con referencia a criterio, es así, lo importante es definir ciertos criterios que permiten hacer una evaluación de la calidad educativa con mayor certidumbre. Después está, según el parámetro de comparación, la evaluación con base a currículo, quiere decir si esta evaluación se diseña en función de lo que dice el currículo. Con base al estado del arte, este tipo de evaluación se define en función de lo que nos dice la ciencia. Y finalmente, con base a la edad, como es en el caso de PISA,
que es una evaluación que se hace solamente para el grupo de edad de 15 años, no importa si están en tercero de secundaria o están en primero de prepa o en otro grado, pero son para 15 años. Después está según su finalidad, es para acreditación y certificación. Esto es para, ya sea para acreditar los estudios o para certificar las instituciones. En educación superior se da mucho esto. Ordenamiento para selección, que ya mencionamos. Toma de decisiones de mejora o decisiones blandas, como enlace. Son blandas entre comillas porque si bien no hay una repercusión todavía, sí la sociedad lee y ve qué centros educativos sacan los primeros lugares y qué centros educativos sacan lugares no tan beneficiosos, y a partir de ahí toman decisiones y algunas escuelas se ven segregadas, pero no hay un impacto duro. En cambio hay otras decisiones duras cuando a partir de la evaluación se determina si un proyecto sigue o no sigue. Hay un impacto concreto. De hecho, según tengo entendido en carrera magisterial, o la pomposamente llamada evaluación universal de maestros, va a tener una repercusión dura los resultados de enlace. Según entiendo, hasta un 50% de la puntuación de los docentes va a estar dada en función de los resultados que obtengan los chicos en enlace. Y ahí tenemos mucho que conversar. Establecimiento de incentivos para individuos o instituciones y rendición de cuentas o responsabilización por resultados. Los pasos a seguir son los que aquí se muestran. Primero hay que seleccionar qué es lo que vamos a evaluar, cuál es la realidad a la que queremos evaluar. Luego el para qué. ¿Para qué queremos evaluar? O sea, tiene que tener un sentido. Tenemos que llegar a algún lugar. Como tercer paso, tenemos que recolectar la información que nos dé la evidencia de la situación que estamos evaluando, y como cuarto, formular juicios de valor sobre esa realidad y finalmente tomar decisiones al respecto. No necesariamente quien evalúa toma estas últimas decisiones. De hecho, una de las críticas que se hace, por ejemplo, hay una gran discusión acerca de la autonomía del INE, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, donde el maestro Pescador fue consejero durante muchos años. Se dice que con independencia de que existe el INE o no haya existido el INE, ni sus versiones estatales, ha pasado nada. Y la cuestión es que no tiene por qué pasar por el solo hecho de existir el INE, sino que quien toma las decisiones y quien es responsable de la política educativa en este país, al menos según la ley orgánica de la administración pública, la definición de la política educativa corresponde al gobierno federal por conducto de la Secretaría de Educación Pública. Él es el responsable, no hay otro. Todos los demás coadyuvan a ese cometido, pero el responsable es el Ejecutivo Federal y sus homólogos estatales. Esta es una comparación de los distintos modelos de evaluación. El primero, el de progreso, en estos cuatro, el primero sería, el más simple es este. Este es el modelo, es una metáfora con una montaña, donde los puntos son donde aparece cada uno de los alpinistas que van ascendiendo, pero no vemos el tamaño de la montaña. Estas son las clásicas evaluaciones de ingreso a las preparatorias o a las universidades. No nos importa cuánto realmente saben con relación al currículo global. Lo que nos interesa es determinar en qué lugar está cada uno de los individuos. Un segundo modelo dice relación con el que está a nuestra derecha superior, que ahí, además del lugar en que están, establece en este caso 3 niveles, pero además aparece la montaña completa, que es el currículo, y nos dice
que hay 3 niveles: insuficiente, suficiente y eficiente, por ejemplo, que se dictan a partir del juicio de expertos en currículo, que nos determinan qué es hasta dónde el chico puede sacar un resultado y considerarse que no ha logrado la suficiencia o que es eficiente. Un tercer modelo es el de progreso, pero que no vemos la montaña completa, solamente vemos los cambios en la posición relativa. Y un cuarto, y el más sofisticado, es donde vemos la montaña completa, se establecen niveles de desempeño y el cambio de cada uno de los individuos a lo largo de un proceso. Es la evaluación vista como proceso en función de un currículo global. Esa es la más recomendable para poder hacer juicios de valor más serios sobre la calidad educativa, y no como algunas evaluaciones que hay, que yo no conozco muy bien, ¿verdad? A mí me han platicado, no sé en qué país, donde nada más sale la carrera de caballos y a ver quién llegó en primer lugar, y a partir de eso vienen los juicios de valor lapidarios en contra de todos los actores del... Hay 2 elementos que son importantes en términos de evaluación. Las evaluaciones tienen que ser válidas, y en este sentido es que los juicios de valor que se formulen están adecuadamente sustentados en la evidencia empírica y estén referidos a lo que estamos evaluando. Esto es, que lo que dice la evaluación que evalúa sea lo que evalúa la evaluación. Y eso tiene relación con lo dicho anteriormente. O sea, tiene que haber un diseño que permita sustentar la validez de la evaluación. Y la confiabilidad. La confiabilidad se refiere a que si nosotros medimos una y otra vez y otra vez y otra vez ese fenómeno, nos va a estar dando el mismo resultado. No nos va a estar dando una vez una cosa y otra vez otra cosa y otra vez otra cosa, porque entonces no es confiable lo que estamos haciendo. Y eso hay que buscar en lo que estamos, en los ejercicios de evaluación, que haya consistencia. Este paseo teórico es una forma de tratar de llegar a los datos para que ustedes puedan hacer, ustedes, no yo, un juicio de valor sobre la educación mexicana. Hay ciertos debates ideológicos sobre las evaluaciones, si las evaluaciones deben ser cuantitativas o cualitativas, si las evaluaciones deben ser internas, o sea, lo que ustedes hacen al interior de la escuela, o lo que viene enlace y les hace, o los que llegan a participar en PISA, lo que hace PISA. Hay toda una discusión al respecto. Y el último tema es la diversidad y contextualización en contra de los estándares y el control central. Esta discusión es una discusión muy larga. En el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación tuvimos que tener, para resolver estos 3 dilemas y otros más que habíamos detectado, como lo foráneo y lo local, etcétera, tuvimos que tener una reunión con todos los directores de los INES, de los Institutos Nacionales de Evaluación de los 19 países latinoamericanos, para sentarnos y dilucidar cómo resolvíamos este dilema. Y no lo van a creer, pero se resolvió con una cosa muy simple: cambiar la preposición. No es el enfoque cuantitativo o el enfoque cualitativo, sino es y. O sea, el mundo se da en las 2 dimensiones siempre. Entonces, las evaluaciones deben de ser cuantitativas y también deben de ser cualitativas para que se complementen. Lo cuantitativo sirve para hacer generalizaciones, para conocer universos muy grandes y poder hacer generalizaciones, pero no nos permite profundizar en el conocimiento de los fenómenos específicos, donde entra la evaluación cualitativa, que nos permite profundizar en detalle qué es lo que pasa con una realidad dada, cuyas conclusiones no necesariamente pueden ser generalizables a todo el universo.
Hay también otro elemento que es importante para poder interpretar los datos que hay en las evaluaciones. Hay dos formas de medir, de leer los números o de que se expresan los números. Todos ustedes han aplicado pruebas en sus escuelas a sus alumnos, donde la calificación es de 0 a 10, ¿no? Yo creo que todos los que hemos sido docentes en algún momento dado lo hemos hecho, ¿no? Y es una forma común de hacerlo. Pero ¿qué tan válido es eso? También quienes somos docentes sabemos que no necesariamente el 1 es menor que el 2 en una sola unidad, en una prueba de 10 preguntas. Se los voy a plantear de otra forma. ¿Cuánto menos todos sabemos o podemos intuir cuánto menos sabe el que saca 8 con relación al que saca 9, ¿no? 1. Si eso lo transformamos en porcentajes, un 10% menos. ¿Eso es real? Se los voy a cambiar. ¿Cuánto menos sabe el que saca 0 con relación al que saca 1 en la prueba? Puede sacar 1 o menos 1 o menos 2 o menos 3 o menos, no sabemos. ¿O cuánto más sabe el que saca 10 con relación al que saca 9? Puede saber solo 10 o 11 o 12 o 13 o 14 o 15, no sabemos. Entonces, la teoría clásica es la que cada ítem vale igual. En cambio, hay todo un desarrollo matemático que se llama la teoría de la respuesta al ítem, donde se miden los resultados de los chicos en función de la probabilidad que tienen de responder correctamente cada ítem en función de la dificultad que tiene cada ítem. Y eso está dado en función de la población y el instrumento que se aplica. Es un poco complejo. Detrás de eso podemos hacer un curso de maestría completo, solamente para tratar de entender todo el sustento matemático que está detrás de la teoría de la respuesta al ítem, que se da con puntajes que ustedes seguramente han oído, pero que es un poco complejo comprender, que es a través de puntajes Rasch, del modelo de Rasch, donde no se establece un mínimo ni un máximo. Depende de la población y el instrumento, cuál es el mínimo y cuál es el máximo, pero los puntajes se establecen a partir de una media. ¿Cuán lejos está la gente de ese promedio? Eso es el clásico y el más conocido de todos esos, es PISA. No les pido que entendamos esto, pero en síntesis, lo que hace la teoría de la respuesta al ítem es construir a partir de la habilidad de los chicos a los que se les aplica la prueba y la dificultad del instrumento, generar una escala y una unidad que se llama logit, que es lo mismo que el centímetro a la longitud. Siempre será 1 centímetro. Pero un ítem puede ser 1,5 centímetros o medio centímetro, dependiendo de la dificultad. Ahora vamos ya a entrar un poquito a México y qué es lo que ha pasado en México en materia de evaluación. En términos generales, les decía yo, el registro sistemático de los principales indicadores cuantitativos de la educación mexicana se da desde 1970. Hay algunas declaraciones por ahí de algunas personas de muy alto nivel que dicen que no, que eso es a partir de últimamente. No, para nada. Esto es sistemático. México ha construido uno de los sistemas de indicadores educativos más importantes del planeta y con mucho el mejor de todos los de América Latina, desde 1970. Los primeros estudios sobre rendimiento a nivel nacional se dan en 1989. De hecho,
en la Subsecretaría de Servicios Educativos para el Distrito Federal que dirigía José Ángel. Ahí tuvimos la oportunidad de hacer varios ensayos al respecto. Y el primer ensayo a nivel internacional se da en 1996. Aquí conviene hacer una referencia importante para que ustedes conozcan y tengan este dato como parte de su cultura evaluativa. Este ensayo de 1996 es nefasto para México. Es el más nefasto de todos los que hemos tenido. ¿Y saben por qué es nefasto? Porque no sabemos en qué lugar quedamos. Sino que el secretario de Educación en su momento retiró los datos de México. México fue el único país que retiró sus datos. Hasta 10 años después salió un informe que es un verdadero bodrio, ininteligible, pero que no dice en qué lugar quedó México en el TIMSS de 1996. Eran otras políticas educativas, pero ahí se ocultó dónde había quedado México. Hasta la fecha no sabemos. Después vino el YESE, que es el primer estudio latinoamericano sobre el lenguaje y matemáticas para tercero y cuarto grados, en el cual yo tuve la oportunidad de participar, de la UNESCO. Después está PISA, 2000, 2003, 2006, 2009, y ya está aplicando el siguiente. La creación del INE en el año 2004, si no mal recuerdo. 2002. Y después está Enlace. Yo sé que a muchos de ustedes Enlace les provoca cierto escozor, pero Enlace es una regla, una forma de medir. Es como el metro. El metro es útil. Es como si yo dijera ahorita, y en eso tenemos que irnos, ¿no? O sea, ¿cuántos metros yo necesitaría lineales para cubrir todo ese muro con una cortina? No sé. ¿Qué opina alguno de ustedes? ¿Cuántos metros? ¿De lado a lado? 30 metros. ¿Qué es lo que estoy haciendo cuando yo digo 30 o alguien dice más? No, pues son 35. ¿Qué estamos haciendo? Estamos estimando, ¿sí? Antiguamente en la educación se hacían estimaciones. Pues yo calculo que necesitamos para la educación primaria pues tantas escuelas, ¿no? Y preguntémosle ahí a ver a los señores supervisores dónde hace falta. Pero para poder discriminar entre uno u otro supervisor, hubo necesidad de medir. Entonces, cuando yo saco la regla y mido y digo son 34 metros 18 centímetros, paso de la estimación a la medición. Y ahí es donde estamos. La evaluación educativa está aquí, en Enlace. Nos permite medir, pero no nos dice por qué hasta ahorita. Pero ya tiene los elementos para poder empezar a dar explicaciones. ¿Por qué digo que ya tiene los elementos? Porque Enlace tiene acumuladas aproximadamente 120 millones de pruebas. Ya nos debería decir algo. Yo no he visto qué nos ha dicho, pero lo que sí sé es que a las escuelas las pone en la carrera de caballos, a ver cuál escuela salió en primer lugar y cuál es en segundo, cuál en tercero y así. Pero ¿por qué? Es lo que nos debe de decir. Y a eso voy a entrar un poquito ya al tema educativo. ¿Qué es una educación de calidad? Yo creo que uno de los conceptos más chiclosos y complicados para definir es la educación de calidad. Cada uno de los que está aquí sentado tiene su propio concepto de lo que es una educación de calidad y es válido. De hecho, hay una autora chilena que se llama Verónica Edwards, que tiene un librito que se llama Evaluación de la Calidad Educativa, donde dice que la calidad educativa no es no tiene un significado, sino que es un significante. Y que ese significante tiene relación con el lugar desde donde uno mira el fenómeno. No es lo mismo que lo que ustedes piensen que es calidad educativa a que lo que piensan los padres de familia que viven en la Sierra
y que tienen 8 hijos mal alimentados, y qué es para ellos una educación de calidad, que lo que es una educación de calidad para los que viven en las zonas de alto desarrollo turístico aquí en Mazatlán. Entonces, cada uno tiene un referente. A mí me gusta hacer esta referencia a uno de los investigadores más importantes vivos en México, que es don Carlos Muñoz Izquierdo, porque lo que él hace es un rayado de cancha, no define la calidad educativa, sino determina, sin ser exhaustivo, 5 dimensiones que debe de tener una educación de calidad, y las jerarquiza de alguna manera que nos permite un acercamiento más racional al concepto. La primera es la dimensión filosófica. Esta dimensión expresa los valores que debe de buscar una educación de calidad. ¿Y dónde está definido eso? No se amontonen, uno por uno. En el artículo 3, el artículo 3 define con toda claridad hacia dónde debe de ir la educación mexicana, los valores principales de la educación mexicana. Una educación que ustedes imparten es relevante en tanto lleva implícito seguir esos valores que establece el artículo 3. Si ustedes no han leído el artículo 3, pues ahí estamos teniendo un gran problema. Bueno, o sea, el norte, hacia dónde va todo lo que hacemos, todos los que estamos en la educación, está definido en el artículo 3. Un segundo punto, que es donde normalmente nos quedamos, es en la dimensión pedagógica, o sea, el currículo. O sea, el alumno será capaz, 3er grado de primaria, matemáticas. Al final del proceso el alumno será capaz de hacer operaciones con 3 dígitos de suma y resta y punto. ¿Lo logramos o no lo logramos? De ahí el criterio de evaluación es la eficacia. ¿Se logra o no se logra lo que dice el currículo? Y punto. Una tercera es la cultural, la dimensión cultural. Y en esta se expresa si nosotros reconocemos las diferencias de los distintos grupos con los que tratamos, o si por ejemplo a la población huichol nosotros insistimos en enseñarles en español cuando no tienen ni la menor noción del lenguaje, y no reconocemos sus diferencias, por decir algo. O sea, una educación de calidad debe ser pertinente en función de que reconoce las diferencias sociales, cumple con los objetivos establecidos en el currículo, es eficaz y además está orientada según la relevancia que establece el artículo 3. Una cuarta dimensión es la social, o sea, todos los individuos de la población tienen acceso a los beneficios de la educación. Y la quinta y más pedestre de todas estas dimensiones, nos marca don Carlos, es la económica. Si todo lo anterior lo logramos con el menor costo para los padres de familia y para la sociedad mexicana. Y ahora vamos a entrar un poco a dónde anda México. Para evaluar dónde está México parado, yo me refiero al indicador más completo que existe en el planeta sobre calidad educativa. Hay muchos otros. También voy a hacer alguna referencia a PISA, por ejemplo. Pero PISA tiene 66 países. En cambio, la educación para todos, en su indicador global, tiene 129 países, o sea, casi el doble de lo que tiene PISA. Y tiene una visión más amplia de lo que es la educación. La educación para todos persigue 6 metas claramente definidas que establecen en Dakar, Senegal, en el año 2000. El programa nace en Tailandia, en Bangkok, en el año de 1990, el programa Educación para Todos. En el año 2000 se reúnen en Dakar, Senegal, y se dan cuenta que en algunas cosas ni siquiera no se ha avanzado, sino que se ha ido retrocediendo, y a partir de eso definen metas concretas para el año 2015.
o sea, para de aquí a 3 años. Y esas están referidas a estos 6 componentes. El primero dice relación con la educación, atención y educación de la primera infancia. El segundo con relación a la universalización de la educación primaria. El tercero, el aprendizaje de jóvenes y adultos. El cuarto, la alfabetización de la población. El quinto, la igualdad de género. Y el sexto, la calidad de la educación. Y volvemos al término más chicloso de este tema. Voy a hacer un recorrido con los indicadores que utiliza la UNESCO para valorar la educación del planeta en términos de las 6 metas que les planteé. Esto es producto del informe anual de seguimiento de la educación para todos del año 2011. El del año 2012 va a aparecer, ¿qué día es hoy? ¿Pero qué día es hoy? 8. En 8 días va a aparecer el nuevo informe anual, el que corresponde a 2012. El 16 de octubre, si ustedes consultan la página de la UNESCO, van a ver aparecer ahí el informe. Así que este dato tiene los del 2011. La primera meta, que tiene que ver con la atención y educación de la primera infancia, se mide a través de la tasa bruta de escolarización en la enseñanza preescolar. Y lo que yo les presento son, por tipo de país y el mundo, México, y por zona del planeta. Para compararnos, ¿no? Porque según PISA, somos el último lugar de la OCDE, ¿no? Pero vamos a ver todos los indicadores de la educación para ver dónde estamos parados realmente. Bueno, aquí está México. México en el año de 1999 tenía una tasa bruta de escolarización de 74%. Para el año 2008, que es el año en que se tienen los datos comparables a nivel mundial, o sea, son comparables a nivel mundial, sí y solo sí cumplen con un rigor metodológico para poderse presentar en este informe. Si no, los países son excluidos. Por eso no están los 220 y tantos países del mundo, y solamente están 129 aquellos que cumplieron con el rigor metodológico y reflejan la verdad en relación con cada uno de estos indicadores. Aquí lo interesante es que México tiene la tasa bruta de escolarización de educación preescolar más alta del planeta. Y entonces empezamos a ver indicadores que nos hablan de una realidad educativa que no es esa realidad que hace un momento, cuando inicié mi conversación, dije que la educación mexicana era un desastre. No necesariamente, ¿verdad? Aquí lo que tenemos es que en este periodo de 10 años, México ha avanzado un 40% en la atención de educación preescolar. Y la educación preescolar tiene una característica que no tiene el resto de la educación. Es eminentemente formativa. Es la que pone las bases del desarrollo de las personas. Y México ha asumido con toda seriedad. De hecho, ustedes deben de recordar que hay una modificación al artículo 3 para hacer obligatoria la educación preescolar. Eso no es gratuito, no es porque se le ocurrió al señor de las botas, sino porque hay toda una investigación detrás de eso que nos dice que la educación preescolar es compensatoria de las diferencias socioculturales de las familias. La variable que más impacta el rendimiento de los niños no pasa por la escuela, pasa por la familia. Dicho de otra forma, y es un ejemplo que siempre pongo, imaginen ustedes a dos niños de 2 años. Imaginen cuántas palabras se escucha uno de ellos todos los días, de todas las semanas, de todos los meses, de esos 2 años, cuando es hijo de analfabetos. Ahora imaginen el otro niño, cuántas palabras se escucha todos los días, de todas las semanas, de todos los meses, de esos mismos 2 años que todavía no habla,
cuando es hijo de posgraduados. Bueno, esa diferencia es el capital cultural que lleva por el resto de sus días y que tiene un impacto en los rendimientos educativos. Y todavía no habla. Bueno, pues eso es el discurso que escucha todos los días. Tiene acceso a la cultura, tiene acceso a los medios de comunicación, tiene acceso a las computadoras, tiene acceso al teatro, tiene acceso al cine, tiene acceso a un sinnúmero de beneficios que da el desarrollo de las TICs y de la cultura. Mientras el otro niño no necesariamente tiene ese estímulo permanente en su vida. Eso se traduce en que los niños tienen distinto rendimiento. Bueno, la educación preescolar compensa esas diferencias. La educación preescolar para niños que tienen un alto capital cultural en sus familias, no pasa nada. Si van o no van a preescolar, no pasa nada. Pero en cambio, para niños que tienen muy bajo capital cultural, el ir 3 años a preescolar los compensa. Y de ahí la política educativa mexicana de expandir la educación preescolar. Si quieren interrumpirme en cualquier momento, pueden hacerlo. Algo que no quede yo claro. Pero para aprovechar preguntas, reducir el tiempo, no sé cuánto le falta, unos 15 minutos, Sí. para que puedan hacer algunas preguntas. Sí. Bueno. La sugerencia es que las hagan al final, pero la verdad es que a mí me da lo mismo, ¿eh? O sea, siempre me dicen lo mismo, que hay que para el final, a mí me da lo mismo. Es una forma de manejar el auditorio. Yo lo manejo más cómodamente cuando me van interrumpiendo, porque le van echando más crema a los tacos, ¿no? ¿Cuánto? 11:04. Ok. Dígame, maestro. Bueno, yo quería hacer la pregunta precisamente cuando hablaba usted de la importancia que tiene combinar lo cuantitativo y lo cualitativo en la evaluación. Obviamente que lo cuantitativo ha ganado la partida, porque no hay una política que diga, bueno, en Chiapas, en Guerrero, hay el examen aplicado nos indica que hay problemas, pero no se aplican programas de investigación que nos digan efectivamente cómo están los procesos. ¿Por qué esto no se hace si se está de acuerdo, ¿no?, en que debe haber una combinación? ¿Y por qué se sigue solamente aplicando instrumentos estandarizados que nos indican cosas, pero no nos dicen, como usted bien lo acaba de aclarar, no nos dicen por qué? Bueno, efectivamente pareciera que no se hacen, pero como son cualitativas sí se hacen, pero no son masivas. Precisamente la característica de la evaluación cualitativa es que no es masiva, sino que la investigación cualitativa se hace para conocer situaciones en específico de manera más profunda y concreta, y sí se hace. De hecho, en el estudio, ahorita que les voy a presentar unos datos, van ustedes a ver algunas cuestiones. Esta comparación es en el barrio, con el mismo indicador. Aquí está México, y obviamente normalmente tiene indicadores mejores que Cuba, que es el país extraterrestre, que yo llamo como el país extraterrestre, porque siempre tiene los indicadores más altos. Dígame, maestra. Todos tenemos el mismo cielo. ¿El mismo qué? Ninguno el mismo horizonte. Todos tenemos el mismo cielo, pero ninguno el mismo horizonte. Mi pregunta es, estadísticamente, no se puede definir la educación actual desde mi punto de vista, porque observo mucho ausentismo en las aulas y mucha deserción escolar, llámese cualquier día. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con las estadísticas? Si los niños y muchos estudiantes ya no saben sumar, porque lo hacen por la sumadora, ya no hablan porque solo usan el teléfono. Entonces, ¿dónde está la educación si estamos viendo que cada día se aperturan escuelas particulares que cobran? La educación pública tiene un alto presupuesto, como el sector salud. Entonces, tenemos que ver los resultados termina, actuales. porque si no, no vas a alcanzar. Ese es mi punto de vista. O sea, lo actual, en el momento. O sea, el nivel educativo en nuestro país
tiene fallas estructurales desde 1970 y seguimos con el sistema. Necesitamos actualizar las cosas. ¿Cómo no? Para que estadísticamente sean resultados obvios, o sea, que los vea la sociedad, es la que pagamos. No nada más dentro del gobierno. Ese es mi punto de vista. No veo que la educación esté avanzando para bien, ni calidad. Efectivamente, los aspectos cualitativos son tan importantes o más importantes que los aspectos cuantitativos. Pero tenemos que partir por empezar midiendo y después ir profundizando en aquellas diferencias o situaciones de hecho que se dan al interior del aula. Yo voy a terminar con la presentación porque me están pidiendo que haga yo el paseo completo. Esta es la tasa neta de escolarización de primaria. Aquí tenemos, México tiene el 98% de atención, que es muy discutible, como bien apuntan ustedes, el 98% de qué. Pero finalmente, antiguamente quedaban fuera el 20, el 30, el 40. Venimos de un país cuya inicio era el 80% de analfabetos hace 100 años. 80%, 8 de cada 10 mexicanos en 1910 eran analfabetos. Hoy solamente 6, 7%. De ahí venimos. Esta es la comparación con el barrio. Aquí está Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y Cuba nuevamente. Y observamos la tasa más alta también en el caso de México. Si bien es cierto, es discutible, no podemos dejar ni cerrar los ojos al avance que se ha logrado, porque en ese caso, si solamente queremos ver lo negativo, bueno, pues entonces cerremos los ojos, cerremos las escuelas y echémosle para adelante. Vamos a seguir. La meta número 3, que tiene que ver con la tasa de alfabetización de jóvenes. México tiene el 98% actualmente, que también es una de las más altas a nivel mundial. Comparada con el barrio, solamente estamos después de Argentina y obviamente de Cuba, que es un poco extraterrestre. Aquí abajo está Argentina, el primero, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y Cuba, de los datos que existen comparables. Cuba tiene el 100%. La meta número 4, alfabetización de adultos de 15 años o más. Aquí ya empezamos a tener problemas en términos de indicadores globales. México tiene el 93% y está por debajo de los países desarrollados, que tienen el 99%, o de los países en transición, que también tienen el 99%. O comparado con la región, estamos por debajo de América del Norte y Europa, y por debajo de Europa Central y Oriental. Ahí ya empezamos a decaer. Esto lo que quiere decir es que nuestros indicadores en términos de educación básica, en términos de cobertura, son de los más altos. Hemos logrado eliminar el problema de la cobertura. Ahora lo que tenemos es lo que bien planteaba la maestra, el problema es de calidad. ¿De qué es lo que aprenden? Están todos adentro, pero ¿adentro a qué? Y ahí nos vamos a ir un poquito más rápido. Esta es la meta de paridad entre los sexos. La paridad quiere decir, el valor debe ser de 1, quiere decir que hay una niña por cada niño. Valores menores, como es el caso de México, tenemos 97 niñas por cada 100 niños en educación primaria, mientras los países en transición, que eran los países que estaban del otro lado de la cortina de hierro antiguamente, y los países desarrollados tienen ya cercana a la paridad. Esto cambia cuando nosotros nos vamos a secundarias. Aquí estamos viendo que México, en el caso de secundarias, tiene más niñas que niños, y esto se acentúa después en preparatoria, y en la universidad ya se está acentuando cada vez más, se feminiza la educación en México. Entrando a la meta 6, que tiene que ver con la calidad de los alumnos,
cantidad de alumnos por docente y que ya empezamos a vislumbrar algunos indicadores que tienen que ver con calidad. Si ustedes se dan cuenta, México tiene el promedio más alto solamente después del África subsahariana, que es la zona más pobre del planeta, y de Asia meridional u occidental, pero es muy alta, con un promedio de 28 alumnos por grupo, que se supone que es un indicador duro sobre calidad. Ahora bien, la suma de todos los indicadores de educación para todos nos da el índice de desarrollo educativo, que agrupa a 127 países del mundo en 3 grupos: los de alto desarrollo educativo, los de medio desarrollo educativo y los de bajo desarrollo educativo. México está dentro del grupo de alto desarrollo, con independencia de la opinión del que le está hablando, Pues este es un dato duro. México tiene el lugar número 57 de los 62 países considerados en el mundo como de alto desarrollo educativo. Dentro del grupo de medio están todos estos países latinoamericanos. Países latinoamericanos, en el grupo de alto desarrollo está Chile en el número 49, Argentina en el 38, 36 Uruguay y obviamente Cuba en el número 14. Cuba tiene un comportamiento totalmente atípico. Este es el TIMSS donde México participa y oculta sus datos. Aquí hay un ensayo, porque en este estudio participa Colombia y sí da sus datos, y lo comparé con el estudio del laboratorio para tratar de ubicar dónde estaba México. En 1998 hice este ejercicio. Ahí está Colombia, que también participa, y homologando las dos escalas encontramos lo siguiente: si Cuba participa en estudios como TIMSS o como PISA, ocuparía el 4º lugar a nivel mundial. Y la predicción decía, si el resto de países latinoamericanos participen en estudios cuya mezcla de países sea similar al TIMSS, invariablemente ocupará los últimos lugares. Eso fue un ejercicio de 1 hora, transformando escalas, y esa fue la predicción. ¿Qué fue lo que pasó? Estos son todos los estudios que se han realizado a partir del año 1990 para acá, y como ustedes, la cantidad de países de los estudios, la cantidad de países latinoamericanos que participaron en estos estudios y cuál es la posición relativa que han observado en todos esos estudios. Si ustedes analizan esto, se van a dar cuenta que efectivamente una predicción que se hizo en 2 horas de trabajo de escritorio se cumplió irrestrictamente, y todos los países latinoamericanos han ocupado los últimos lugares en todos los estudios que se han hecho a nivel mundial, cuya mezcla de países es fundamentalmente de países desarrollados. Participar entonces en estos estudios internacionales nos plantea el reto de que la carrera de caballos por sí misma no nos sirve. Ya sabemos que estamos en el último lugar. Lo que tenemos que saber es por qué, y entonces obrar en consecuencia. Aquí está el último estudio de PISA. Están aquí todos los países que participan, está el promedio, están los países en claro, son los que no pertenecen a PISA, los que están un poquito más oscuros, no sé bien qué color es este porque soy daltónico, son latinoamericanos, y como ven, los países latinoamericanos están en esta parte. Se cumple con la predicción. Pero si nosotros analizamos estos resultados de PISA, como podemos analizar los resultados de enlace en función del capital cultural con el que se cuenta, vamos a observar lo siguiente. Este es el índice de desarrollo humano y estos son los puntajes de PISA.
Al hacer una correlación entre esos dos factores, encontramos un valor de predicción cuya correlación entre ambas variables es de 0.72, que es altísima. Quiere decir que el nivel del índice de desarrollo humano es un gran predictor de los puntajes de PISA. Aquí solamente están señalados los países latinoamericanos y los que ocupan los últimos lugares, y por el lado, el extremo derecho, están los que ocupan los más altos lugares. Ahora, cuando nosotros calculamos la diferencia entre la predicción y lo logrado, en función del índice de desarrollo humano, en función del capital cultural de los países, el ordenamiento es distinto. Entonces, el país como Corea del Sur, que es el primer lugar en PISA, pasa a ser el quinto lugar. Y en cambio, Turquía, que era el número 32, pasa a ser el primer lugar. Quiere decir, el país que más esfuerzo y más logro tiene en PISA no es Corea del Norte, del Sur, sino Turquía, después Indonesia y después Polonia, y hasta en cuarto lugar aparece Finlandia. Esto tiene sentido en el caso de México. México está por debajo de lo esperable, 9.03%, lo cual quiere decir que está por encima de España, de Estados Unidos, de Irlanda, de Luxemburgo, de Australia, de Uruguay, de Rumania, de Israel. Esta es una lectura distinta a la carrera de caballos, y así también están las escuelas y así también están los estados. Los resultados de enlace están en función del capital cultural que tengan las familias de cada estado. Igual son las escuelas. Esta escuelita, que tiene un puntaje promedio mediocre, es la mejor escuela de todas, aun cuando esté muy por debajo de las que llegan en primer lugar, porque es la que está más lejos de acuerdo con su capital cultural. Esa es la lectura que hay que dar de los resultados de enlace. Ver cómo es la mezcla social de los alumnos que tienen, para ver qué tan distante está de lo esperable. Y a partir de ello, entonces, ver qué es lo que pasa con estas escuelitas, donde está sucediendo un milagro pedagógico, pero que como tiene un puntaje mediocre, no se ve, aun cuando está llevando a sus chicos de una posición muy baja a una posición muy media, pero que la distancia es enorme, pero no se nota porque está dentro de un puntaje mediocre, digamos. Les tengo aquí unos factores asociados al rendimiento educativo. ¿Cuánto pesa cada uno de los factores que incide en la educación? Lo voy a pasar para poner la tabla resumen. Esta es la tabla resumen de todos los factores que se estudiaron en el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación. Aquí lo relevante, y con esto terminaría, es que hay un factor que es del resorte de ustedes, de los docentes, que hace una diferencia de 2 desviaciones estándar, que en la literatura quiere decir 2 grados de diferencia. O sea, los niños que están en salones donde este factor está controlado, tienen un rendimiento estando en tercero, como si fueran de quinto. Dicho de otra forma, los niños que tienen este factor a su favor, tienen un rendimiento como los niños de Finlandia. Y ese factor es el que ustedes ven aquí marcado como el clima de aula. Ese es un factor que tiene que ver con 3 preguntas que se le hicieron a los chicos. ¿En tu salón de clase se hacen amistades? ¿En tu salón de clase se molestan entre sí? ¿En tu salón de clase hay pleitos constantes? Cuando un niño está en un salón de clases donde no se pelean, no se molestan y se hacen amistades, tienen un rendimiento similar a los niños de Finlandia en promedio. Y ese es un factor que tiene que ver con la gestión del aula por parte de los docentes. Los niños no son vasijas para llenar de conocimientos, sino son personas que se construyen a sí mismas y deben de tener un ambiente propicio de relaciones humanas para poderse desarrollar.
Hay una lectura muy general de que la educación antes era mejor que la educación de hoy. Y esto se debe fundamentalmente a que la educación no admitía a los niños con menor capital cultural. Los niños pobres no entraban a la escuela, solamente entraban los niños que tenían cierto nivel socioeconómico y sociocultural. Y su rendimiento promedio era bastante alto porque es la variable más asociada a ese rendimiento. Lo que ahora pasa es que están todos adentro. Entonces el promedio baja de aquí a acá, pero no porque la educación sea ni mejor ni peor, sino simplemente porque toda la población está incluida. Y da esa sensación de que ha bajado el rendimiento educativo. Pero para ese grupo de población de élite, la educación sigue siendo de la misma calidad que era antes, o mejor. Algunas propuestas para cerrar. En este momento creo que el país tiene la oportunidad de generar un consenso sobre educación, hacia dónde ir y plantearse metas a 30 y 50 años que rebasen la política y la gestión de una sola administración. Un segundo punto es delimitar la esfera de influencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación a la parte que le corresponde como representante de los legítimos derechos de sus agremiados y dejar que el sector educativo se haga cargo de lo que la ley orgánica de la Administración Pública Federal le especifica como su responsabilidad y sus homólogos estatales, hacerse cargo de la determinación de la política educativa como un consenso social. Crear el Instituto de Evaluación, pero como un instituto dependiente a ser nombrado por el Congreso y no por el Presidente de la República. Revisar y actualizar los programas de formación y capacitación docente para capacitar a los docentes en lo que les hace falta y no en las corrientes de la educación sobre constructivismo o educación por competencias, que también tiene su lugar, pero un docente cuyos resultados en enlace ha salido que sus alumnos salen mal en fracciones en 2006, mal en fracciones 2007, mal en fracciones 2008, mal en fracciones 2009 y así hasta el 2012, quiere decir que el docente requiere de un apoyo para poder comunicar aquellas competencias que no ha podido comunicar bien en sus alumnos a lo largo de 6 generaciones. Diseñar mecanismos programáticos presupuestales que blinden y protejan ciertos presupuestos etiquetados. En muchos países hay impuestos que son para la educación y no dependen de los vaivenes políticos. Por ejemplo, en el caso de Uruguay hay un impuesto que se llama el impuesto a primarias, o por ejemplo también en ese mismo país los intestados, todos los intestados van a la educación primaria. Priorizar valores, seleccionar 4 o 6 valores, no toda esa gama de valores que hacen falta para la sociedad mexicana, como es la honestidad, el Estado de Derecho, el respeto, etcétera, 4 o 5, y dedicar todas las baterías a enfocarnos a rescatar esos valores para nuestra sociedad. Cambio en el modelo de gestión, que ya se está avanzando a ello, para que los niños que entran a primero pasen juntos a segundo y juntos a tercero, pero junto con su maestro, y transformar al maestro en, aparte de ser el docente, ser también un tutor que conozca de todas las características personales y familiares de sus alumnos para que los pueda ayudar y acompañar en su formación. Y revisar el modelo de la UNAM. La UNAM es un caso paradigmático. La UNAM está dentro de las 200 mejores universidades del planeta en todas las evaluaciones que se han hecho, lo cual quiere decir que está por encima de más de 15,000 instituciones de educación superior europeas, japonesas y norteamericanas. Algo está pasando ahí que vale la pena revisar qué es lo que pasa en la UNAM para poderlo replicar en el resto de las universidades nacionales. Y con esto termino.
Muchas gracias. Para que quisieran preguntas, está perfecto.